Bueno, muy buenas tardes, queridos compañeros de trabajo, queridos familiares que están en sus distintos y respectivos lugares. Gracias por acompañarnos y por este espacio que creemos muy importante. Y quiero agradecerle muchísimo al doctor Luis Uzcategui, que nos acompaña hoy para esta conversación importante de un tema que nos afecta a todos, que, como nos dirá el doctor Uzcategui, es el principal problema mental que tiene la humanidad y el mundo hoy en día, y en el cual nosotros en Empresas Polar hemos estado pues muy cercanos a cada uno de ustedes y su familia, tratando de contribuir de alguna manera en poder entender este tema de la ansiedad. El doctor Uzcategui es médico psiquiatra, es investigador de modelos emocionales de la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos. Es profesor de posgrado de psiquiatría social e inteligencia emocional. Ha sido expositor internacional de programas de gerencia emocional en empresas e instituciones. Es un académico de la Universidad de los Andes, una gran casa de estudio que está muy cercana a esta empresa. Es antropólogo de la Universidad de Pittsburgh también y es buen amigo. Ha sido una persona que Qué además de lo bueno. personal me ha ayudado mucho a mí, a mis hijos, a mi familia, cosa que se lo agradezco también. Y bueno, creo que de alguna forma hoy vamos a poder entender mejor este tema y conversar sobre el particular. También quiero agradecerle mucho a nuestra gente de gestión de gente que hace posible que esto vaya a cabo, nuestra gente de comunicaciones y por supuesto al aliado principal que nos trae contenidos profesionales en este espacio digital que es Motivap, con orientaciones especializadas para mejorar el bienestar integral de todos nosotros. Ha sido una plataforma con contenido muy importante que hemos tenido acompañarnos yo ya desde hace algunos años. En la pandemia se ha profundizado Motivap en un apoyo a toda Empresas Polar, nuestros trabajadores y cada uno de nosotros, y a todos ellos los que trabajan en Motivap. Muchísimas gracias, y a todos los que dan contenido a Motivap, especialistas, médicos, doctores y distintos profesionales que sin duda alguna le dan mucha fortaleza a lo que nos comunica Motivar. Así que bueno, gracias a todos. Bueno, doctor Uzcategui, aquí estamos en este tema tan relevante, tan importante para todos como es la ansiedad. ¿Por qué no nos ubica un poco en lo que está pasando en el tema de la ansiedad? ¿Cuál es su visión de esta situación que muchos la llaman, usted mismo, la pandemia del 2022, más allá de lo que hemos vivido en esta terrible situación de COVID? Y bueno, la idea de esto en este grupo de compañeros de trabajo que están conectados es compartir Claro, claro. experiencias y al mismo tiempo tratar, digamos, aprender unos de otros. Así que Todos bueno, vamos a aprender, claro, claro. adelante, doctor. Bueno, una manera sencilla de empezar este tema es preguntarnos, ¿por qué ansiedad? ¿Qué importancia tiene esta función de la mente? ¿Por qué ansiedad en empresas polar? Y es que hay algo que es sorprendente. Davos reúne los grandes empresarios del mundo, las grandes organizaciones del mundo, ¿verdad? Por primera vez hacen estudios esta organización y plantea que ansiedad es el problema número uno de salud mental en el mundo. Número uno de salud mental en el mundo. Que hay aproximadamente 400 millones de personas con trastornos de ansiedad. Pero nosotros no vamos a hablar de trastornos de ansiedad, no. Es un tema más técnico, más especializado. Vamos a hablar de algo bien interesante, y es que vamos a hablar de los problemas que genera la ansiedad. Para esto demos el primer paso. ¿Qué es ansiedad? Bueno, ansiedad es una función de la mente. Es una función de la mente como la inteligencia, como la rabia, como la imaginación. Entonces, ¿cuál es la dificultad con ansiedad? ¿Por qué se ha convertido en la situación más crítica, más peligrosa en estos momentos en la humanidad? Sobre todo cuando ansiedad, pues, se exacerba de una manera gigantesca con la otra dimensión catastrófica que tiene la humanidad, que es ¿cuál? La peste moderna. La peste moderna es el coronavirus.
esto nos da una idea ya mucho más precisa de que entonces no es que ansiedad es un virus que le entra a la mente y complica el funcionamiento. No, ansiedad es como respirar, ansiedad es como la frecuencia cardíaca. No podemos existir sin ansiedad. Entonces lo importante es empezar a darnos cuenta que hay rangos de ansiedad. Ansiedad es estar activo, estar alerta, ser estratégico, tomar decisiones adecuadas. Se necesita cierto grado de ansiedad, claro. Pero, ¿por qué la ansiedad entonces se ha convertido en la pandemia del 2022? En parte debido a la aparición del coronavirus. Pero el sentido común nos diría, pero es que el coronavirus trajo la ansiedad como problema. No, el coronavirus activó la ansiedad a una intensidad que la convirtió en problema. Volvemos un poco a la referencia de la función respiratoria. ¿Por qué yo tengo insuficiencia respiratoria? Porque tengo de entrada una función que es la respiración básica, como la tienen todos los humanos. Sin ella moriríamos. Sin la función ansiedad no existiría el humano. Porque ¿cómo podría estar alerta, activo, preocupado, ser estratégico, ser cuidadoso en qué opción decidir y en qué opción obviar? Ansiedad está muy vinculada, por ejemplo, a otra emoción que es el miedo. El miedo a una dimensión adecuada es extremadamente inteligente. Nos disminuye los riesgos de cometer equivocaciones. Bueno, en esta tónica, Lorenzo, por ejemplo, vamos a ver la primera lámina. La primera Por lámina favor, es, si el equipo nos ayuda a montar la presentación del doctor Uzcategui. la primera lámina es un registro en el cual fácilmente podemos precisar que Davos, que es, como señalábamos, la gran organización que reúne anualmente, y por primera vez no se reunieron personalmente en el 21, ahora en el 22 sí se van a reunir en mayo, plantea que ansiedad es el problema número uno en salud mental en el mundo. Y es lógico, ¿no? Es lógico que sea el número uno en el mundo. Si hay 400 millones prácticamente de la población norteamericana de enfermos de ansiedad. Pero ojo, les dije que no íbamos a hablar de enfermos de ansiedad. Vamos a hablar de lo que nos sucede en la vida diaria. Esa ansiedad que a veces nos genera dificultades, incomodidades, molestias. Es de esa ansiedad que vamos a hablar. Veamos la segunda lámina. La segunda lámina estamos haciendo referencia de que ansiedad es una respuesta muy normal de la mente y entonces cuando estamos en el rango amarillo, funcionamos bastante bien. Inclusive cuando necesitamos acelerar un poquito nuestras resoluciones mentales, podemos pasar al rango anaranjado. Pero lo peligroso es estar en el rango rojo. Ya esto nos abre la oportunidad de quitar el estigma que se tiene sobre ansiedad. No, yo estoy ahorita ansioso, pero estoy ansioso en una tónica en el cual me permite a mí tener una secuencia de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando. Por ejemplo, la motivación que veo en todo este grupo desde temprano en la organización Polar es un toque de ansiedad, pero es una motivación grata, creativa, estratégica, que se preocuparon de los detalles, de que todo saliese bien. Bueno, esto es importantísimo. Empezar a desmistificar la ansiedad. Que ansiedad es una respuesta fundamental en la mente del humano sano, sano. Cuando un humano empieza a tener problemas de ciertos tipos en el cerebro, empieza a tener inclusive problemas de falta de respuesta ansiosa adecuada. Otro punto interesante también que aclara muy bien qué es lo que buscamos entonces con este planteamiento y este encuentro es educar sobre ansiedad. Y esta lámina, la lámina siguiente, puede ser muy útil para entender que ansiedad es la integración de dos funciones de la mente maravillosas. Una es la primitiva, la más elemental, lo que llama el bottom-out, la que nos permite reaccionar a veces impulsivamente, agresivamente, irritables, torpemente. La otra es el top-down, la que nos permite hacer sinergia. Y algo muy importante, que va a ser el futuro de la humanidad, aprender acerca de los disparos de ansiedad que no son útiles, que no son adecuados. ¿Por qué decimos que va a ser el futuro de la humanidad? Porque son los formatos modernos de educación. ¿En qué se sustenta la educación moderna? En aprender de lo que hacemos y no es adecuado y los resultados no son los más pertinentes. Bueno, sobre esta realidad vamos entonces nosotros a ya tener una imagen más clara que ansiedad. Es una respuesta muy normal del organismo
de la mente, que se complementa la parte del cerebro primitivo o sistema límbico en términos más técnicos o amígdala y la parte del cerebro más evolutivamente nuevo. El cerebro estratégico, racional, maravilloso. Es esta integración la que permite crear respuestas maravillosas en el mundo de las relaciones, en el mundo de las empresas y en el mundo social. Pero me gustaría que compartieras conmigo tus experiencias, Lorenzo. Bueno, ¿Cómo percibes tú la ansiedad? difícil frente a un experto. Yo hablo desde la experiencia, como dice usted, de lo vivido. A ver, Ajá, como bien lo menciona, yo creo que desde el punto de vista, digamos, de la empresa específicamente, hablando, digamos, en este ciclo de pandemia, hace ya que vamos a cumplir 2 años en unos pocos días, eso generó muchísima ansiedad en cómo atender esta realidad, algo que no había pasado en la humanidad en 100 años, por ende ninguno de nosotros lo había vivido, algo que era difícil de comprender, cómo un virus en días puede acabar con la vida de una persona, cómo proteger a nuestra gente, que es una responsabilidad que asumo desde la altísima dirección de la compañía y que me creó pues muchísima preocupación, más allá de mi entorno familiar, mis seres queridos, mis colaboradores, nuestros colaboradores, nuestra gente a nivel nacional, cómo poder atender esta situación. eh, Fue algo que fue muy duro y ha claro. sido muy duro. Eh, y ahí nos abocamos a cuidar a la persona, a atender a la persona, a informarnos a través de los expertos en la parte clínica, médica, lo que era el COVID, etcétera. Pero al mismo tiempo, más allá de todo eso, hemos vivido mucho sufrimiento. Hemos tenido todos seres queridos que hemos perdido. Y además, como dije, por supuesto que estamos todos, somos mortales, estamos sujetos a Claro, que en cualquier momento nos dé algo y pasemos a mejor vida, pero que algo que uno está perfecto y que en 8 o 10 días uno no está, sin ninguna claro. razón, es algo que realmente, bueno, yo tenía la preocupación de tener a mi madre también, que era una persona de mayor edad. La estadística primera decía que los de mayor edad eran los más vulnerables. Luego se dio que todo dependía de muchos factores, etcétera. Pero sí, y la empresa, pues evidentemente, cómo seguir atendiendo esta responsabilidad de ser productos de primera necesidad, atender a la población, seguir produciendo y al mismo tiempo cuidando a nuestra gente. Una serie de algoritmos muy complicados en la mente, como Claro, dice usted, claro, que empiezan a despertarle a uno todo tipo de emociones e inquietudes. Pero bueno, gracias a los expertos, claro. yo creo que de alguna forma hemos logrado entender esto, pero queda una resaca muy importante y lo hemos visto Sí, de personas nuestras, jóvenes o adultos contemporáneos, o inclusive mayores de edad, jubilados nuestros, que han pasado por COVID, que lo han superado, pero que quedan muy atados, digamos, a lo vivido. Y ahí las ansiedades son enormes, claro, y del aquí, encierro, el aislamiento, de lo que realmente ha sido la convivencia con sus seres queridos. Este, eh, yo tuve una adolescente, mi hija menor, en la casa, el colegio, la conexión, la vida, digamos, totalmente aislada en un momento donde socialmente hablando es el momento estelar de empezar a tener interacciones, más allá, digamos, de un niño, etc. Entonces, la convivencia familiar, el trabajo desde la casa, son muchas cosas que cambiaron de la noche a la mañana y que trajeron nuevas maneras de ver estas cosas. Entonces, claro, eh, yo, hablando ya de mí propiamente dicho y llevándolo a mi experiencia personal, no me califico, aunque seguro tengo muchísima ansiedad, no soy una persona que tiene tengo muchísimas cosas que me ocurren, sí, pero la ansiedad siempre no sé por qué he podido, digamos, lidiar con presiones, externalidades, cosas internas, fracasos, derrotas, dolores, frustraciones, de una manera pues diferente. Em, pero sí tengo que decir que este proceso es el que quizá me ha traído mayor, me ha movido el piso en lo que tiene que ver con mi cotidianidad. sí, Yo he logrado lidiar con ella a través de cierta disciplina. La disciplina me ha ayudado, o sea, el hacer mi ejercicio diario, el tratar de tener mis horas de sueño disciplinadamente. Hay ciertas cosas que son como factores que yo he utilizado y he agarrado de sí, mi caja de herramientas
para poder lidiar con eso, tener mucho más comunicación con mis seres queridos, el poder, digamos, compartir con el equipo que me acompaña en Polar realmente de forma conjunta todas las inquietudes que tenemos para poder unos y otros poder complementarnos. Entonces creo que ha sido una mayor comunicación, mucho más fluida en todo sentido, la que me ha ayudado a mí, por lo menos en lo personal. A Sí, lidiar sí. con- Bueno, yo te quería proponer un negocio, Lorenzo, Ajá. porque si hacemos una estrategia y compartimos programas de ansiedad y tomamos como referencia tu experiencia, vamos a arrollar. Bueno, está Porque bien. es que ese, Yo no sé si vamos a arrollar. Arrollamos con su conocimiento de esa es la ansiedad, clínico pero que ayudan a la gente. Lo esa es mío. la ansiedad buena. Sí, No es necesario a veces hacer las cosas tan complejas, ¿no? Cuando tú logras activar en mucha gente cosas bonitas, yo vi cuando tú llegaste aquí la armonía que generabas, la admiración que generabas, espontánea. Para poder generar esa relación, interacción social positiva, tiene que haber ansiedad buena. Si no es es imposible. verdad, bueno, sí, Si no es imposible. yo soy muy inquieto, eso sí lo tengo. Ese es un Claro. pecado original que tengo. Pero es muy útil eso, Lorenzo, porque eso puede ayudarle a las personas a entender que la ansiedad, en la dimensión de ansiedad útil y de ansiedad buena, es una fortaleza tremenda, tremenda. Vamos a utilizarla, vamos a descubrir cómo adquirir ansiedad buena. Esa es parte de este encuentro, de esta conversación, claro está. Porque no olvidemos que el mundo está viviendo un tsunami gigantesco. La peste en el formato 2022, 2021, 2019 le ha dado muy duro a la humanidad. Hay que ver lo que es un tsunami que invada a la humanidad. Poder resolver algo tan catastrófico hay que tener ansiedad buena. De eso no hay duda. Tú nos has hablado, te he escuchado en varias oportunidades Ujú. hablar sobre em, todo el tema de la optimización de la ansiedad. Has utilizado ese término que a mí me captiva porque, bueno, Sí, lo que hacemos en la empresa, lo que hacemos en nuestras vidas, en la cotidianidad, es tratar de optimizar claro. nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestra productividad, nuestra manera de hacer las cosas. Entonces, la optimización es como que es parte de la modernidad, es parte de la Sin evolución de la duda. humanidad. Optimizar es conocer. Entonces, querías que nos hablaras un poco Claro. cómo podemos optimizar la ansiedad. Optimizar es conocer. Optimizar es que yo pueda saber cómo se manifiesta la ansiedad. Empecemos por la parte individual. La ansiedad puede manifestarse a través de las conductas. Una reacción inadecuada, imprudente, irritable, agresiva, impulsiva. ¿Qué pasa si yo observo ese comportamiento mío? Empiezo a optimizar. Porque mis sistemas inteligentes me empiezan a decir, epa, ese no es la mejor manera de usted comportarse. Conducta. Pero optimizar también es pensamiento. ¿Qué pasa si yo empiezo a pensar negativamente, catastróficamente? Todo lo veo fatalista. Empiezo a generar un derrotismo tremendo, consecuencia de la ansiedad. Y yo observo que mis esquemas de pensamiento y mis ideas cada día son más negativas, menos útiles, menos sociables. Yo estoy optimizando allí. Pero la ansiedad también se manifiesta a través de la comunicación. ¿Qué pasa si yo no dejo hablar a la gente? ¿Qué pasa si yo soy impulsivo? Si falto el respeto en la intercambio de tiempo cuando dialogamos. Eso es uno de los efectos de la ansiedad a veces que no lo vemos con claridad, pero es 100% efecto de la ansiedad. Cuando yo empiezo a entender eso, empiezo a optimizar la ansiedad. Y luego la ansiedad afecta a otras emociones peligrosísimas, peligrosísimas, como por ejemplo la depresión. La ansiedad está muy, muy vinculada a situaciones muy delicadas, que es la depresión. No olvidemos que la depresión es un monstruo gigantesco que está al lado de la ansiedad y que produce cosas tan terribles como el suicidio. Ojo, yo optimizo mi sistema ansioso cuando empiezo a darme cuenta que si profundizo la ansiedad y empiezo a tener, sobre todo, Lorenzo, resultados inadecuados porque ni manejo la conducta adecuadamente por ansiedad, ni manejo mis ideas, ni manejo la comunicación, dígame la comunicación más sensible, que es la comunicación pareja, familia, que se cree que no se debe tener el cuidado que se debe tener, por ejemplo, en la comunicación social. Ahí hay que tener una gran posibilidad de también optimizar. ¿Por qué? Porque es la que tiene más riesgo, porque aparece una emoción muy peligrosa que es la intimidad.
La intimidad es una de las emociones más indelicadas y peligrosas, porque es la que nos hace autómatas para a veces convertirnos en comunicadores ordinarios en la vida de relación. No me fastidie. Hay que ver el daño que hace esa reacción, que a lo mejor no la hacemos socialmente, pero sí la hacemos en nuestras relaciones más cercanas. Y luego, optimizar la ansiedad es una dimensión maravillosa, que es ¿cuál? Rejuvenecernos. Entonces tú me dirás, pero opa, ¿cómo es eso de rejuvenecernos? Optimizar la ansiedad, claro. Cuando yo empiezo a manejar la ansiedad a una intensidad amarilla o un poquito anaranjada, yo, por ejemplo, tengo la posibilidad y me doy el lujo de ser más elegante emocional. Y cuando yo soy más elegante emocional, logro, por ejemplo, estabilizar mis respuestas de cortisol. Cortisol es el neurotransmisor y la hormona más peligrosa que hay. ¿Por qué? Nos envejece, nos vuelve torpes. El cortisol yo lo estabilizo tanto con el deporte como con la optimización de la ansiedad. Y si tenemos esas posibilidades hoy en día, ¿por qué no utilizarlas? Hablábamos temprano acerca de la ansiedad y poníamos el ejemplo del que le gusta el tenis. Sí, sí. Yo tengo jugando 15 años tenis y lo que hago es botar pelotas. Un día descubro que por qué no contrato un profesor que me dé ciertos detalles. Y empiezo a darme cuenta que juego mucho mejor, que soy mucho más agradable con mis amigos, que ya no boto tantas pelotas, que me admiran más a los que están en la cancha del lado. Optimizar la ansiedad es eso. Bueno, un lujo que se dan organizaciones como la que Lorenzo está en este momento liderando. ¿Por qué? Porque se da la posibilidad de ver lo que está haciendo las grandes organizaciones como Davos. La ansiedad es la gran pandemia de nuestra época. Qué interesante y qué útil todo esto que estamos hablando porque, bueno, hablando con colaboradores, tenemos ya más de 300 personas que están conectadas y estoy seguro que el tema es tan importante como esos 400 millones que, como usted dice, no es lo que estamos hablando, pero es vinculado, digamos, a este tema que está en las conversaciones de la cotidianidad de todos los que hacemos vida en este mundo hoy en día, porque son muchas de las cosas que son factores que hoy no existen, mañana aparecen y uno tiene que reaccionar y adaptarse Claro. rápidamente Y la a algo ansiedad está en todas en todas partes. partes y en todos los lugares y en todas las formas y en todas las edades. Dígame cuando se sueña y se tienen sueños difíciles y hay mucha ansiedad. Ese es uno, bueno, yo la verdad que en ese no me he tocado todavía. Cuando me llegue lo voy a buscar porque hasta ahora yo no yo me quedo dormido profundo, pero bueno, hay unos que tienen esa realidad. Lo que sí es que desde el punto de vista de la empresa ahorita tenemos una también nueva, que es que el regreso, digamos, a la gente administrativa, por supuesto nuestra gente que está en las instalaciones, en las plantas, en las áreas comerciales, a las cuales le quiero agradecer también nuevamente el trabajo que han realizado, porque ellos básicamente vieron una pandemia en sitio. Tenían que cuidarse, digamos, teníamos que estar produciendo los alimentos, las bebidas, seguir en las plantas, en las áreas comerciales, las agencias, las sucursales. Sí. Pero al mismo tiempo teníamos gente que no necesitaba estar todo el tiempo en las instalaciones en sus turnos de trabajo y estaban en la parte administrativa trabajando desde el hogar y esos ahorita están volviendo físicamente a las instalaciones ahora con mucho más presencialidad y a partir de la semana que viene vamos a estar después de carnavales pues con mucho más presencia ya que la ciencia ha ayudado, la vacunación, etcétera y bueno, hay que seguir siendo también los seres humanos necesitamos, digamos, relacionamiento, Sin duda, necesitamos sin también una duda. empresa como esta, necesita también en su cadena de valor el poder, digamos, encontrarnos para poder tener estrategias y ejecución de la misma de forma ordenada, de forma armónica, de forma coordinada. Y la presencialidad, digamos, es fundamental para lograr Claro. eso. Pero fíjate que también ahí hay un tema muy interesante y es que, ¿qué es lo que produce problemas en las grandes empresas y organizaciones y que están trabajando en este momento? Realmente lo que te está produciendo problemas es la ansiedad, porque el integrante de la organización lo que tiene es ansiedad de regresar y que pueda contagiarse, de que los riesgos que tiene por la edad, por ejemplo, le favorezcan un cuadro de deterioro importante, de que no sabe lo que va a suceder cuando salga de su casa y ya inclusive ha perdido muchas habilidades, porque esto es otro hecho muy importante. El hecho de estar en cuarentena ha hecho que los humanos pierdan ciertas habilidades de socialización, porque se han integrado, por ejemplo, a las redes sociales, al mundo virtual, y ya le cuesta, se está viendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que caracteriza todas esas conductas? La ansiedad. Si no hubiese ansiedad no habría problema, ¿no? Si yo ya regreso tranquilo no hay problema.
La ansiedad es la que genera eso. Usted acaba de tocar un punto que para nosotros aquí en la empresa y para todos, yo soy también, conjuntamente con Alexandra, tenemos 6 hijos en distintas edades. Las redes sociales no fue parte de lo que somos adultos contemporáneos, no fue parte de nuestra vida y nuestra cotidianidad creciendo. Pero sí han sido parte importante. Yo lo veo en la diferencia de edades entre María Alexandra, mi hija mayor, y Sofía, por ejemplo. Hay una diferencia de edad de casi 12 años. El uso y el comportamiento vinculado a las redes sociales es algo también que es preocupante, porque las redes sociales, así como llegaron para crear pues, espacios de sociabilidad y de conexión muy fluida, al mismo tiempo traen contenidos que pueden ser terribles para efectos, digamos, de tener veracidad y al mismo tiempo tener contenidos que puedan ser útil en ese proceso de desarrollo de crecimiento. Entonces, hay como que mensajes que ocurren en las redes sociales que lo pueden atormentar a uno y además sin fundamento, porque no Claro, hay claro. manera de uno saber qué está ocurriendo. Y como padres, a los que somos papás, a los que tienen niños pequeños, adolescentes, inclusive adultos, eh, eh, yo voy a usar un término que puede ser un poco duro, pero nos hemos embrutecido un poco con las redes sociales. Porque otra de Y las... eso me preocupa mucho y quería Claro. preguntarle, porque eso es algo que también trae más ansiedad con poco. Por eso es que agradezco a Motivar y a personas como usted que traen contenido, que traen conocimiento para hablar de un tema y no solamente, digamos, los habladores de pendejadas. Perdónenme la audiencia, Sí. que de alguna manera nos confunden muchísimo más y no nos traen, digamos, nada que nos pueda ser útil para salir de la ansiedad. Claro, claro. Ahora fíjate, Lorenzo, que esto es interesante porque la pandemia que estamos viviendo todavía en un formato ya como 2022, pero la estamos viviendo, activó también en la humanidad una alerta y es, epa, y las redes sociales no pueden producir grandes daños como por ejemplo este aturdimiento que está produciendo por las noticias falsas. Claro, una de las grandes crisis que tenemos en la humanidad es que nos estamos integrando y adaptando mentalmente a que nuestros procesos mentales aprendan a seleccionar información. Eso es determinante. Una de las competencias de la inteligencia moderna es seleccionar información y todos tenemos que aprender eso, porque si no es imposible. Si no es imposible un bombardeo con tanta estrategia, con tanta finura que nos llega a nuestros sistemas pensantes o cognitivos, que no nos haga daño. Si no aprendemos a seleccionar información, y una de las cosas que la pandemia ha generado como alerta, como campanada gigantesca, es esa también. Válido para problemas como el coronavirus y válido para cualquier situación en la humanidad. Y el otro tema, Lorenzo, muy interesante, es cuando empezamos a detectar comportamientos de ansiedad en las empresas y en las organizaciones, como grupos, como entidades colectivas. Es algo que está también estudiándose mucho porque, ojo, eso se refleja en los ingresos de la organización, de la empresa. Hay dos tipos de expresiones de la mente del humano. Una es la expresión individual, que es cuando yo, por ejemplo, tengo problemas de atención. La ansiedad me produce a mí problemas de atención y cometo errores. Pero existe lo otro que es la mente social, que es cómo yo interacciono en mi empresa y si estoy bajo efecto de ansiedad roja, por ejemplo, negativa o tóxica, ¿qué resultados tengo? Bueno, en las empresas se están dando hechos muy evidentes. Uno de ellos, por ejemplo, se empiezan, debido a esta ansiedad grupal o colectiva, a tomar decisiones fáciles, cómodas, impulsivas. Se piensa menos, se es menos estratégico. Es peligrosísimo, peligrosísimo. Se toman decisiones grupales, colectivas, tomando como referencia, teniendo como referencia lo que pasa en el mundo externo y no chequean lo que está pasando en la dimensión Es interna. verdad. Y el peso del mundo externo es gigantesco. Y otra cosa muy importante, se empiezan a tomar decisiones sin utilizar registros estadísticos, cuantificar qué está sucediendo en la realidad, llevar secuencias o seguimiento de los problemas, sino simplemente en la desesperación. Por ejemplo, te cuento una anécdota interesante en una empresa, una transnacional. Se encontraron con que los empleados no querían volver. ¿Por qué? Porque se había generado
un mensaje falso de que había un nicho de contagio de coronavirus en esa organización que no se había podido resolver. Una cosa que no tiene sentido, que tiene lógica, pero estaba allí incrustada en ese grupo. Y ese grupo funcionaba con ese pensamiento. Y finalmente, dentro de la organización, pues hay algo que hay que tomar muy en cuenta. ¿Cómo ha afectado la ansiedad al liderazgo? El liderazgo está extremadamente aturdido por la ansiedad. Porque entonces el líder ya no sabe por dónde caminar, qué hacer. Una de las cosas que genera, por ejemplo, muchísima ansiedad es tanta información que no es muy cierta, tantos eslogan, tanto autoayuda que tampoco es tan válida. El hecho es que los resultados dicen que tanta información, tanta promoción de esquemas, de comportamientos de líder adecuado, de liderazgo adecuado, no son los más pertinentes. Entonces, claro, la pregunta sería, bueno, ¿y entonces cuál es el planteamiento más oportuno para sugerirle a los líderes actuales que que se conviertan en productores de creadores de valor, de ansiedad optimizada, que empiecen a conocer su mundo interno, que empiecen a gerenciar la ansiedad personal, que empiecen a descubrir que ellos pueden primero optimizar su mundo mental para luego sí generar una respuesta colectiva adecuada? Cuando ya estemos terminando, ustedes me cuentan que le quiero mostrar 3 láminas para finalizar. No, ya tenemos todavía un poquito de tiempo, Ajá. pero vamos a invitar a preguntas también. Quizá vayamos a las láminas del doctor para terminar, digamos, el concepto y luego un par de comentarios de parte mía y vamos a preguntas y respuestas Las de parte 3, del doctor. empecemos por Ah, las, esa que tienes ahí era la próxima que venía. Esa la, que sí, tienes ahí. la próxima lámina ya es. Sí, hay 3 láminas que faltaban. Exacto. Esa, Bueno, mira, esta lámina es un poco, pues, alegórica a lo que estamos hablando de optimizar. ¿Qué magia es cuando uno descubre que uno puede alimentarse a uno mismo? Ahí esa señora, esa muchacha, en la flor, en el capullo, se está alimentando ella misma, dándole sustento a través del agua a la planta. Y esa planta es quien, ella misma. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Veamos la segunda. Cuando nosotros pasamos a optimizar las emociones, logramos cosas como estas. Nos damos el lujo de que con ansiedad adecuada, con ansiedad estratégica, podemos darnos el lujo de tener un criterio de ansiedad productiva. La ansiedad productiva es la que produce más vigilancia, más alerta, más foco. Y les agregué un factor muy interesante porque el miedo está muy vinculado a la ansiedad. El miedo productivo es el que nos hace estratégicos. ¿Por qué yo hago esta inversión y no aquella? ¿Qué es el marketing? El marketing es el que me da un feedback para yo construir las mejores respuestas de negocio. Y finalmente les quiero mostrar un diseño aplicable a las organizaciones y a las empresas. ¿Y es cuál? Si yo aplico gerencia emocional, que es lo que estamos planteando allí, eso me permite, como tal, descubrir una serie de variables en la dinámica de las empresas y de la organización. Les menciono solamente 2. El código abierto en el liderazgo. El código abierto en el liderazgo es el líder moderno que se da el lujo de conocer lo que piensan los demás, aprender de lo que piensan los demás, integrarse en las emociones de los demás, pensar en que los demás también tienen emociones, chequear la ansiedad, no solo la personal, sino lo que está pasando en el grupo. Ese es el código abierto. Y otra posibilidad maravillosa para una organización es que tenga la efectividad de adaptarse a lo que está sucediendo. El mundo cambió. No puede ser igual, no va a ser igual, nunca será igual. El que tenga esa capacidad de a tiempo leer eso, pues sin duda va a ser el gran gerente emocional del futuro. qué bueno, qué buena manera de poder cerrar la parte de experiencia y no solamente teórica, sino de vida que usted ha tenido en este tema y que sin duda alguna lo ha estudiado con mucha profundidad. Em, bueno, para nosotros, llevándolo, digamos, a la cotidianidad nuestra, todo esto que usted acaba de decir en estas 3 láminas me suenan mucho y me hacen eco en lo que vivimos aquí. Efectivamente, como usted bien dice, la falta en esta pandemia, digamos, de interacción puede llevar, digamos, a ser mucho más simplistas en la forma de pensar estratégicamente, en tomar las decisiones adecuadas. Nos hemos resistido mucho a eso y por eso es que hemos logrado aquí modestamente con equipos de trabajo de la alta dirección y muchos otros que hay en la compañía,
poder, digamos, atender toda la dimensión de lo que realmente nos ocurre en el día a día y no dejar de lado el escucharnos, el pensar estratégicamente, el asignar recursos de forma adecuada, el hacerle seguimiento a todo lo que tiene que ver con el trabajo que estamos realizando en la cadena de valor, el seguir, digamos, teniendo nuestros indicadores como parte de las metas que tenemos, tanto en las áreas de producción, como en las áreas logísticas, como en las áreas de ventas. Entonces, esto todo que usted está diciendo ha sido, digamos, algo que ha demostrado, y aquí quiero agradecerle un agradecimiento a toda nuestra gente en Empresas Polar, de que hemos sido capaces de poder, digamos, sobreponernos. Al mismo tiempo, entendiendo de que luego tenemos la dimensión personal, familiar, la inquietud que tenemos, digamos, en nuestros hogares, todo esto que también tiene que ver que es otro capítulo muy largo y que se ha tenido por Claro, otra forma, que es la educación de los hijos, los que han perdido, digamos, el tiempo. Ha quedado demostrado en estudios recientes que no hay sustituto, digamos, la presencialidad, digamos, en ciertas edades, estando, digamos, en un aula con un profesor, claro, que no es fácil en la educación a distancia, en niños, lo que eso significa para una madre, digamos, donde también tiene el niño todo el día en el hogar y un padre también. Hemos aprendido también que en estas latitudes donde hay mucho machismo, lamentablemente, claro, se ha roto un poco el celofán finalmente de que el hombre tiene que asumir responsabilidades del hogar importantemente, no solamente en su oficio trayendo, digamos, recursos económicos a la casa, sino también ocupándose directamente sobre ciertos oficios que normalmente nuestras parejas, si somos, digamos, el sexo débil, los hombres, sí, queremos sí, que las mujeres lo hagan todo, ¿no? sí, Entonces, que estas cosas todas nosotros hemos logrado atenderlas, entenderlas. No tenemos la respuesta para todo. Por ejemplo, con el Vuelta aquí hemos tomado la decisión de que no deben haber reuniones ante las 9 de la mañana, porque hay una serie de cosas y patrones que ocurrieron durante la pandemia que hacen difícil que alguien que tenga responsabilidades, hombres, mujeres, llevar a sus niños al colegio, llegar, estar en una reunión a las 7 de la mañana. O sea, cómo tener ya, estar preparado a las 7:30, 8 para atender cosas. Entonces, hay muchos aprendizajes que sí, esto lo nos ha que pasa dejado. también, Lorenzo, es que abres una ventana gigantesca de futuro, ¿no? Y es rápidamente les cuento, el concepto de mente ha cambiado mucho, de la mente. La mente no es cómo funciona mi mente solamente. La mente depende del contexto en que yo me muevo. No es lo mismo mi mente estar en una organización que me ofrece todo eso para el que está integrando la organización, que el que está en una organización donde esas cosas no se las ofrecen. No es lo mismo estar en un país donde hay leyes, donde un país que no hay leyes. No es lo mismo estar en un centro de educación estable y serio que estar en un centro de educación mentiroso y transgresor. La mente extendida. A lo mejor hacemos un programa alguna vez sobre eso. No, no, yo encantado. Yo contar con su tiempo y esta plataforma de Motivar, la verdad que Claro. puesto. Y eso, Tenemos, ajá, sí. sí, por favor. No, tenemos, son muchos temas, pero bueno, vamos a tratar de atender ahora que ya llevamos 40 minutos conectados con Ujú. la audiencia que tiene algunas preguntas y se las voy a hacer así como están escritas. Ajá. Héctor Simancas nos menciona, tengo 71 años y desde niño he sufrido de ansiedad. A través de mi vida he aprendido a convivir con ella, aunque después de dejar de trabajar, está aumentado. Claro. Estoy tratando de mantenerme activo, sin embargo, sigo luchando para bajarla. La ansiedad incluso me está afectando el sueño. El tema, digamos, de la ansiedad, dejar de trabajar, tener, digamos, una ocupación. ¿Por qué no nos comenta algo de Claro, eso es que nos una de las dice oportunidades Héctor? muy negativas para aumentar la ansiedad cuando se jubila. Qué útil es entonces generar estrategias para la jubilación, como por ejemplo empezar a tener diseños de nuevas actividades, lo que te guste, jardinería, compartir con amigos, hacer otras actividades, pero eso es un factor que en todas partes del mundo está muy claro. Por eso es que las grandes empresas y organizaciones ya se preocupan mucho de la jubilación. ¿Qué vas a hacer? Porque es un foco de ansiedad. No hay nada más peligroso que produzca más ansiedad que la soledad. Mm, Terrible. así es, Bueno, la soledad produce muchas cosas así es. negativas, No, bueno, pero, nuestro mundo de jubilados también les ajá, decimos, ustedes saben que siempre hemos estado muy activos y atendiendo. En la pandemia hubo mucha pausa, pero nosotros tenemos programas, abordajes, nuestras instalaciones tienen lugares donde nuestros jubilados, digamos, pueden hacerse sentir. Nosotros tenemos un excelente. dicho,
Somos la única empresa en América Latina, y lo puedo decir con orgullo, donde nosotros tenemos un plan de jubilación propio. La empresa creó, gracias a sus accionistas, un compromiso de un fondo muy importante de recursos de los accionistas que pusieron a disposición de todos los trabajadores. No es nada más la gerencia, la alta dirección, no, no. Todos los que Claro, trabajamos en y Polar. fíjate, Lorenzo, que hay dos cosas que las estás Entonces, complementando. Héctor, pronto, bueno, hay que mantenerse activo también. Ajá. Yo quiero también ser Sin parte de la duda, sin respuesta. duda, un gran Hay que, terapeuta, un gran no, terapeuta. no, hay que mantenerse activo, hay que buscar la 100%. manera de mantenerse, sobre todo hoy en día, 71 es 51. Entonces, hay que tratar de alguna manera de tener una actividad física, de tener un hobby, de tener una pasión, ¿por qué no? Un segundo oficio, dependiendo de la vocación que uno tenga o las capacidades que uno tenga o las habilidades que uno tenga. Yo sí creo que a mí me pasa sin entrar, digamos, al tema de que sigo muy activo, pero cuando menos, peor duermo en mi caso es cuando menos actividad tengo. Cuando tengo más tiempo libre, cuando tengo menos actividad física, cuando estoy más relajado, es cuando peor duermo. Entonces yo tengo ya, comparto mi experiencia. Me gusta estar siempre durante mis horas diarias, sea con temas profesionales de trabajo, que son la gran mayoría, sea con temas en la casa, sea con alguno de mis hijos, sea con mi mamá, sea con amigos, pero tener oficio de poder ayudar y contribuir, sea con la sociedad, con la comunidad. Entonces, hay muchas maneras de mantenerse ocupado, eso también lo comparto. Una cosa muy sencilla, Héctor. Nosotros tenemos una equivocación sobre ansiedad, que ansiedad es enfermedad. No. ¿Qué pasa si esa ansiedad la bajas un poquito? La disminuyes. Y entonces te vas a encontrar lleno de energía para muchas cosas. A mí el ejercicio me ayuda mucho para poder, digamos, también, el ejercicio es algo que es fundamental. Yo soy un absoluto convencido de que la actividad física, y entiendo que a veces hay algunas limitaciones que existen en ciertas edades, pero actividad física son muchas cosas, no es nada más, digamos, correr un maratón, no es nada más nadar 1000 metros, no es nada más ponerse a subir hasta el pico Naiguatá, los que vimos aquí en Caracas, o irse por no, hay muchas maneras de hacer actividad física que lo ayudan a uno, caminar al aire libre. Tenemos un país que evidentemente es tropical, que tiene muchas ventajas y muchas bondades, y bueno, eso es algo que ayuda. Joana Guerra nos pregunta, ¿qué relación tiene la ansiedad con la autojustificación? Creo que es una cosa bien importante. Claro, es un tema también maravilloso. Los mecanismos más profundos de la ansiedad, autojustificarse, una persona ansiosa miente, niega, evade, racionaliza a toda la explicación, sin duda. La ansiedad llega a producir también esas situaciones. Un poco más complejo, ¿no? Para llegarle, pero sí, hace que las faltas las invente o las encubra con invenciones. Que se le murió está enfermo una familiar, se le murió un ser querido. Muchas veces es ansiedad, claro. Yo coincido, yo tengo hablo también desde mi experiencia, cuando he visto desde el punto de vista, digamos, mayor ansiedad es cuando hay más autojustificación de cosas que no tienen sentido. Claro. La verdad es que uno trata de buscar la manera de poder o culpar a alguien o hacer sentirse de que uno no es responsable de nada. La culpa es una emoción Y eso es algo que de peligrosísima. alguna manera termina siendo algo que genera mucha ansiedad. Eh, Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Qué efectos ha tenido nuestra realidad virtual actual sobre la toma de decisiones? Considerando que en las redes somos livianos con nuestros comentarios y comportamientos, ¿cuáles son los efectos más comunes de la ansiedad de la toma de decisiones sobre negocios? Yo le voy a dar mi visión, pero me gustaría que usted Bueno, nos comparta. las redes sociales generan, si no se saben procesar, lo que señalaba anteriormente, la inteligencia selectiva de información, un monstruo tremendo, que nos aturde. La mente no tiene capacidad para manejar las redes sociales. Esa es una evidencia científica. Tenemos que aprender, tenemos que aprender. Yo quisiera la segunda Ajá. parte de la pregunta que tiene que ver cuáles son los efectos más comunes de la ansiedad en la toma de decisiones sobre los negocios. El doctor Ucategui nos los comentó y yo acabo de mencionar algunos. La inmediatez, la rapidez, el no poder, digamos, hacer pausa, pensar estratégicamente, ver qué es lo que más conviene, analizar toda la información que está sobre la mesa, escuchar distintas opiniones. Evidentemente, ese es uno de los riesgos que tiene la ansiedad
frente a la toma de decisiones de negocio y frente a lo que es la responsabilidad y las descripciones de cargo que todos tenemos en el día a día. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos ha dicho el doctor Uzcategui hoy y que yo lo pongo a prueba y trato de hacerlo de esa manera con mis comités directivos, con la junta directiva, el comité de negocio, y lo promuevo mucho, es eso. Vamos a escucharnos la opinión de todos, vamos a tratar de entender qué piensa cada quien sobre qué tema, y luego, si llegamos a un consenso, que es lo ideal, perfecto. A mí cuando me toca la torta no tengo problema de cortarla, pero me gusta escuchar y saber cuál es el pensamiento de los demás antes de... Y si es por consenso, entonces la toma de decisión es muy fácil. Pero sí coincido con ¿Sabes lo Rubén eso que hay una en lo que está estrategia diciendo. maravillosa que es el yo externo, pero mi propio yo? Es que cuando yo logro observar si lo que yo estoy pensando y sintiendo puede ser lo más adecuado Sí, o habrá otro escenario. sí, Si yo grito y luego me observo y digo, oye, yo grité, esto tiene sentido, sí. punto. Es verdad, es verdad. El yo externo, Y pero esto el nos ha mío. pasado a todos. No, y todos los días no pasa. Y es algo importante decir. Los grandes Uno creativos, eso es lo que hacen. totalmente, uno pierde Claro, la razón cuando claro. efectivamente se va al tema emocional y sale del tema racional. Y no verlo como nada Sí, particular, no, esa es una de las funciones más maravillosas del ser inteligente, observarse. totalmente. La primera parte de la pregunta, bueno, esto virtual actual sobre la toma de decisiones. Yo creo que si uno usa los elementos que les mencioné anteriormente y que mencionó el doctor Uzcategui, en lo virtual, salimos airosos de los retos que tenemos y lo hemos logrado hacer. En estos 2 años, yo tengo que decir que nosotros hemos logrado operar eficientemente dentro de la situación y las calamidades muy duras y lamentables que vive nuestra sufrida Venezuela. Eso estaba prepandemia, sigue estando ahorita y estará pospandemia por lo que vemos. Eso no ha mejorado en términos, digamos, de lo que realmente es la cotidianidad del ser humano aquí en Venezuela del ciudadano a pie. Entonces, la virtualidad sí nos ha enseñado que sí podemos trabajar en algunas cosas, utilizando, por supuesto, y no cambiando para nada la metodología y la manera como nos aproximamos a una toma de decisión. Pues siempre y cuando mantengamos eso, pues la virtualidad no ha sido contrario a lo que realmente queremos. Tengo entendido que el cerebro, aquí hay otra pregunta, tengo entendido que el cerebro no distingue entre lo real y lo virtual, por lo que los mensajes negativos en las redes sociales pueden generar cortisol y por ende somatizamos negativamente en nuestro organismo. ¿Es eso cierto? Usted habla un poquito de eso. 100%. Además, hay algo más interesante, el cerebro tampoco distingue la generación de ideas de tu propio cerebro para generar cortisol. Me explico. Si yo empiezo a tener ideas negativas sobre cualquier referencia que no es real, eso me genera cortisol. O sea, yo mismo me genero estímulos que me puede subir el cortisol, que son las ideas negativas. Sin duda, es bien interesante, pero también me genera cortisol si yo interpreto mal lo que está pasando a mi alrededor. Sí, sí, está clarísimo. Muchas gracias a todos los compañeros también que están conectados de otros países, no de Venezuela, compañeros de trabajo y sus familiares. Eh, Aquí hay otro que dice, ¿cómo mostrar a otro que está manifestando comportamientos de ansiedad no productivas para que se encargue? ¿Para qué sé? Encargue o se ocupe, me imagino. ¿Cómo mostrar a otro que está manifestando comportamientos de ansiedad no productivos para que lo deje de hacer o para que se ocupe del tema? No confronte, no acuse, no señale, no exija. Invito a la que observe. Ok, De pronto crees tú que lo más adecuado es dar gritos. Ese es tu problema, porque eso genera responsabilidad emocional. Versus que tú digas, no grites, estoy siendo impositivo y le estoy congestionando más la mente. En cambio, si yo le sugiero, ¿te crees que lo más prudente es irritarte? Tú decides. La responsabilidad emocional es una de las cosas que tenemos que desarrollar en nuestro mundo moderno. Es que yo soy el que soy responsable de mis emociones, no los demás, yo. Y si estoy en una organización que me da educación emocional, pues estoy tocando casi límites con el cielo. Algo que también me parece excelente esta pregunta de Pavlek Partera, que pregunta lo siguiente: ¿ansiedad y angustia son lo Es mismo? lo mismo, es lo mismo.
Sí, sí, entrar en detalles no tiene sentido. Aquí nos pregunta Silmarí Ascanio, ¿alguna técnica rápida para controlar la ansiedad en algún momento? Observe sus reacciones que considere que son inadecuadas, imprudentes o ansiosas. Esa es la mejor técnica que ha generado la humanidad a través de la historia. Ya los griegos lo decían, conócete a ti mismo. ¿Cómo manejar la ansiedad en adolescentes? ¿Conviene hablar del tema con ellos? Claro, en los adolescentes es algo maravilloso la educación emocional y es sugerirle de que hay emociones, de que por qué no las detectan, que por qué no piensan en ellas. Generalmente el adolescente pues le cuesta mucho entrar a a ese tema porque vive tan acelerado, normal, ojo, normal. Pero qué interesante es darle sugerencias. Oye, ¿tú has pensado de que la rabia es diferente a la tristeza? De pronto, si tú le logras dar ese mensaje a un adolescente, el adolescente piensa, le estás dando una cuota de sabiduría. Yo coincido. Tengo un adolescente y de alguna manera vivimos esto y Alexander y yo hablamos mucho sobre el tema y la verdad es que nos enseñó mucho también. Yo tengo que decir que los adolescentes y los hijos de uno, todo, uno aprende de todo el mundo, lo enseñan mucho a uno. Los jóvenes enseñan mucho a poder, digamos, quitarnos paradigmas y quitarnos comportamientos que a veces tenemos fijos en una educación lineal bueno, que es lo que quizá anteriormente se utilizaba y Claro. hemos aprendido a ser mucho más flexibles en escuchar, en poder, digamos, escuchar distintos puntos de vista, producto de lo que ellos viven, cómo lo viven y no dar una respuesta rápida, fácil, sino permitir que fluya una conversación que a veces empieza por A y termina por Z y pasa de todo. Pero en ese todo uno aprende mucho y el adolescente además se siente que lo están escuchando y que por ende lo que vaya a salir de ese intercambio es producto de una conversación y no producto de una directriz. Entonces, Hablando de aprendizaje, Lorenzo, hay comparto una mi fuente de experiencia. aprendizaje maravillosa en el mundo emocional. Aprende de las torpezas del otro, porque si tú logras tener esa sencillez de decir, oye, qué imprudente esta persona, yo no quisiera ser así, una lección maravillosa. No solo las torpezas mías, sino también las del otro, con mucho respeto y sin mencionarlas, ¿no? Esa persona se irrita mucho, esa persona se acelera, se atropella. Uy, yo quisiera no estar en esas circunstancias, porque no hay nada más didáctico que observar la conducta externa. Mucho más fácil, ¿no? La conducta externa es facilísimo observarla. Es verdad, Por eso es que cometemos los errores de siempre estar criticando. es verdad, es verdad. Eh, Aquí hay una persona, Gabriel, que nos dice justo eso, Lorenzo, el último punto. La gran ansiedad que tengo son los distintos roles que tengo ya 2 años desempeñándolo en 4 paredes: padre, esposo, profesor, empleado, niñero, cocinero, oficio de hogar. Un mundo de nuevos roles que me tocó vivir y ahora volver a la normalidad me causa ansiedad a mí y entorno, sobre todo por los chamos. Bueno, compañero Gabriel, yo lo que te puedo decir es que lo que aprendiste ya está en el bolsillo. Ya, digamos, tienes aprendizaje que no te lo van a dejar que te escapes con ellos y que se te olviden. Así que, bueno, toca lo que toca. No, yo creo que evidentemente todos hemos aprendido mucho de cosas que no estábamos antes expuestos e ignorábamos. Éramos muy cómodos, no, eso no es conmigo, eso es contigo. Y hoy en día el todos y todos como que se volvió todo parte de un omelette. Entonces, yo creo que hoy en día lo que hemos aprendido todos ya nos queda y ahora esa recomposición de, oye, ¿cómo yo te puedo ayudar? Ya no es qué haces tú y qué hago yo. ¿Cómo yo te puedo ayudar? Pero tú eres el principal responsable de esto. Eso, la conversación es distinta hoy en día frente a lo que realmente ha sido esta experiencia que hemos vivido. Porque ya tenemos aprendizajes que nosotros sentimos todos de que podemos ser útiles en otras dimensiones y no solamente podemos ser útiles, sino que debemos ser útiles. Fortalece al hogar, fortalece a los hijos, fortalece a la relación de pareja, fortalece a nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, quedémonos con todo lo que hemos aprendido y no digamos, bueno, ahora volver a lo que yo hacía antes me causa ansiedad. Yo creo que esa respuesta, o esa actitud, perdón, es la actitud equivocada y es la fácil. No, entonces, que no te cause ansiedad, sigue haciendo todo lo que estás haciendo y además, digamos, te toca incorporarte a tus jornadas tradicionales que tenías. Y en el tiempo las cosas se van equilibrando. Eso es lo que puedo, yo lo he hecho también, ha sido de forma progresiva
y de alguna manera, pues, lo que puedo compartir es que lo que sí no podemos ignorar es que nuestra actitud hacia lo que antes pensábamos que no teníamos que hacer, oye, hemos demostrado que somos capaces todos de compartir un espacio y poder hacerlo. Otra cosa útil también, Lorenzo, es esta oportunidad de la cuarentena le ha generado a la humanidad dos lecciones. Una, qué importante es el vínculo social, qué importante es el vínculo afectivo. Primera lección. Segunda, que es la que quizás no vemos, qué ignorantes somos sobre el vínculo afectivo. ¿Por qué? Porque resulta que con la cuarentena se ha generado una intensidad de conflictos y eso nos evidencia de que no sabíamos manejar las relaciones cercanas, afectivas. La intimidad no la sabíamos manejar. Bueno, un reto de aprenderla, claro está. Bueno, arrancamos hace ya casi 52 minutos, la conexión mucho antes, queremos ser respetuosos de su tiempo. Nos quedan unos 6, 7 minutos para algunas respuestas para cumplir la hora formal de estar conectados nosotros con ustedes, que fue la promesa. Aquí hay otra pregunta y voy a tratar de cubrir 3 o 4 más. Sin duda, imprescindible en este tiempo abrir conversaciones con nuestros equipos para abordar cómo está nuestra gente, cómo se siente, por qué eso repercute en compromiso y productividad. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con eso que está aquí diciendo Egui Rubio y Daniela Egui. Daniela, tienes el apellido primero aquí. Saludos. Es así, totalmente comparto esa aseveración o ese comentario que estás haciendo. Es fundamental, digamos, abordar este tema con nuestra gente, preguntarle cómo se siente y cómo lograr otra vez ese gran compromiso que ha sido parte del ADN de esta organización, que es que rápidamente sentimos un nivel de compromiso y responsabilidad enorme cuando somos llamados a hacer tareas o cuando tenemos que ejecutar alguna acción que hemos definido como conveniente para todos y para la empresa. También es muy bueno, Lorenzo, dejar claro que para las empresas modernas, tipo en Polar, hay metodologías ya para detectar el funcionamiento ansioso del grupo. No solo se puede detectar preguntando cómo te sientes, cómo vas, cómo está en tu casa, sino ya hay métodos que puede dar muchos resultados interesantes, ¿no? Bueno, aquí hay otra que dice, excelente seminario, buscando bienestar desde lo que pensamos y sentimos. Aprovecho para consultar cómo puede la ansiedad no abordada de forma oportuna afectar las capacidades de concentración, cuáles son las sugerencias o técnicas básicas para abordar de primera instancia y apoyar para superarlo. Mejorar primero la ansiedad. Porque si yo me meto en un curso para mejorar mi atención, pero sigo ansioso, es como tener fiebre y querer escribir bien o querer leer con la temperatura alta. Por mucho esfuerzo que yo haga, mi mente no puede. Primero resolver el problema de la ansiedad. ¿Cómo actuar o qué hacer frente a situaciones de ansiedad de las personas que la padecen? Básicamente, ser muy respetuoso, ¿no? Hay cosas que, claro, no son fáciles porque somos humanos todos, ¿no? Por ejemplo, eso de tranquilícese, cálmese, ponga de su parte, es bondadoso. Las abuelas nos lo decían, pero no les agrega mayor mensaje, ¿no? Porque entonces viene una respuesta muy obvia, sí, porque el que está sufriendo soy yo, no es usted. ¿Cómo se está midiendo la ansiedad en las empresas? ¿Qué ha sabido usted al respecto y qué herramientas se están utilizando? Hay estrategias bien interesantes, estructuras de registro de comportamiento, de pensamiento y de emociones para las organizaciones, ¿sí? ¿Cómo no? Nosotros tenemos una que ha sido, digamos, algo que hemos tratado de hacer y quizá a todos no le ha llegado, pero sí nos hemos ocupado de preguntar constantemente en las distintas lugares, organizaciones, a través del liderazgo de la compañía, ¿cómo estás? Yo no arranco una reunión sin antes preguntarle a los que me corresponde y a cada persona. Ustedes me han visto en distintos Zooms o en distintos compartires que hemos tenido con las áreas de venta, con las áreas de producción, con las administrativas, con mis equipos, con mis comités que me tocan a mí liderar. Siempre arranco por la parte de saber cuál es el estado de ánimo de la persona, de cada uno de los que están ahí. Todos hemos y tenemos circunstancias, todos tenemos mejores días que otros, todos vivimos momentos asociados a la ansiedad y la angustia. Entonces creo que es una técnica quizá muy antaña, que es preocuparnos por nosotros, es poder, digamos, ver a los ojos al otro y darle el chance de expresarse antes de arrancar una dinámica de trabajo, sea cual sea. Esa es algo que yo la... Y es muy buena, Lorenzo, porque esa es la que abre las posibilidades de que se pase a un nivel un poco más profundo. Y se siente el integrante de una organización respetado, considerado,
evaluado, pero respetuosamente. Sí se pueden aplicar otras técnicas que son un poco más específicas, claro. Y la otra es siendo flexibles. En esta situación, cuando alguien tiene un momento donde no se siente que está en el lugar adecuado, así tenga que estar en la reunión, es preferible decir no me siento bien. Y eso de alguna manera también permite que todos emprendamos y entendamos, oye, que está ocurriendo con esa persona y excusarse oportunamente es algo que yo lo veo como una herramienta importante de esto que estamos conversando. Em, bueno, excelente ponencia, gracias. Qué bueno poder reconocer cuando tenemos ansiedad y mejor aún aprender a manejarla. Una persona que dure hasta 3 días sin poder conciliar el sueño puede ser producto de ansiedad. ¿Cómo manejarlo? ¿Qué herramientas nos puede compartir para enfrentar esta condición? Gigantesco problema el sueño, ¿no? Mm. Pero sí, la ansiedad puede producir eso y más. Claro, claro. Empresa Polar es la única organización que brinda educación emocional a sus colaboradores y lo hace desde su presidente ejecutivo. Muchas gracias, ¿no? Desde todo, gracias. Y de alta calidad como la proporciona el doctor Uzcategui, felicitaciones. Esto nos manda Telmo desde allá, desde Canarias o desde Madrid. Telmo, un fuerte abrazo a ti y gracias. Gracias por estos espacios, excelente tema, gracias, gracias. Importante seminario, interesante exposición para adaptarse a esta nueva normalidad con equilibrio físico-emocional. Es posible medir nuestro nivel de ansiedad, estrés. 100%. Y fácil. Muy agradecido por este seminario, excelente evento. Aprender a aceptar la ansiedad en lugar de rechazarla nos ayuda a ver oportunidades en situaciones de desafío. Las preguntas que no pueden ser respondidas pueden dirigirlas a través de la aplicación de Motivap. Eso lo vamos a hacer ahora, ya culminando. Excelente charla y conversa entre el doctor Uzcategui y Lorenzo. Muchas gracias desde Cania. Se te quiere mucho, Marielita. Un beso grande y saludos a todos. A Tibi, a Tibisay, excelente, muchas gracias. A Lirio, ejemplo a seguir, ver a un líder presidente de una gran empresa. Gracias, muchas gracias. Gracias, a Lirio. Agradecida por este espacio, por la preocupación genuina de estos temas. Agradecido por el espacio del conocimiento. Excelente tema por temas interesantes sin mencionar los buenos expositores. Excelente ponencia, gracias, gracias, excelente, excelente por toda la información, doctor Uzcategui. Muy agradecido también de Freddy Rivero y Noralis Medrano y mucha otra gente que lo felicita. Y bueno, yo quiero terminar y culminar dándole, digamos, primero a usted un minuto para que cierre esto y luego concluir con unos comentarios de parte mía. Pero quisiera que Claro, usted claro. nos Bueno, dé una conclusión de esto que hemos conversado hoy. Evidentemente, bueno, en tan pocos minutos un tema tan complejo. claro, claro. Este, Bueno, una oportunidad maravillosa, porque es un lujo estar en una dimensión empresarial donde se está tocando el tema del futuro. Señalábamos inicialmente que es tan importante la ansiedad que ya va a ser tema en el encuentro de Davos. ¿Qué hacer? Pensar en ella. Si tuviésemos que generar una conclusión sencilla, práctica, inteligente, pensemos en ella, porque cuando se empieza a pensar en las cosas, la mente esa maravillosa, creativa, nos da opciones a veces muy espontáneas y muy sabias. Entonces pensemos, ojo, ¿y si yo optimizo la ansiedad? Pensemos por ahí. Y luego se van encontrando otras respuestas, otras estrategias, pero la ansiedad es una función tan básica como el respirar, como el tener frecuencia cardíaca, como el tener hambre, como el necesitar el amor. No se puede eliminar. Lo que se puede es mejorar, claro. bueno, muchas gracias. Profundo y muy útil. Y bueno, desde aquí, desde la empresa, desde lo que yo represento, desde lo que me ocupa, desde lo que me apasiona, que evidentemente es el bienestar de todos, seguir haciéndole útil al país, seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad de producir bienes y servicios de alta calidad, digamos, y de precios asequibles dentro de esta situación que vivimos a la población, pues mi agradecimiento a cada uno de ustedes, a su familia. Quiero aprovechar esta oportunidad de agradecer a la familia, que es la que nos da el soporte y el apoyo a todos nosotros para poder realizar nuestras jornadas en situaciones muy complejas como las que hemos tenido. Así que, nada, a cada uno de sus hogares, gracias por ese apoyo que nos han dado. Y esta empresa va a seguir ocupándose en lo posible de su gente, haciendo todo lo que sea necesario. Y este tema en particular, que lo vivo a título personal, lo vivo en mi hogar, lo vivo en mi entorno, lo vivo en la empresa, me ocupa. Es un tema que da para mucho y que vamos a seguir atendiendo. Le agradezco mucho a Motivap
que nos trae contenidos como la figura y la participación del doctor Uzcategui y todo lo que hacen para que efectivamente nosotros tengamos insumos reales, no nada más de comentarios en redes sociales que a veces tienen poco fundamento científico o poca capacidad de darnos ejemplos concretos y más bien nos pueden confundir. Esta plataforma nos permite más bien orientarnos de manera importante en las decisiones y la información para mejorar en nuestras vidas. Así que a todos ustedes, bajemos la ansiedad, ahorita compartan con sus seres queridos, cumplimos exactamente 1 hora y 1 minuto, esa fue la promesa. Gracias a todos, gracias al equipo de comunicaciones y a gestión de gente también. Gracias, doctor Uzcategui, le Oh, agradezco amigo, qué muchísimo placer estar con el aprender de usted y el Sí. tenerlo tan cerca. Muchas Qué gracias. gentil eres, qué No, caballero. gracias, muchas gracias. Gracias.